Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si les gustan mis videos, por favor suscríbanse, dale like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría a crecer. Muchas gracias. Recuerdos del turno de noche. Tenía 18 años en ese momento. Acababa de graduarme de la secundaria y lo que probablemente fue un momento emocionante y memorable para la mayoría de las personas. Para mí fue una carrera estresante contra el tiempo. Verás, mi padre era muy tradicional. Si iba a vivir en su casa después de la secundaria, incluso solo durante el verano entre la graduación y la universidad, necesitaba un trabajo. Si no, estaba corroneando y juraba con una firmeza que ciertamente no quería poner a prueba que estaría en la calle si permanecía desempleado por mucho tiempo. Había tenido meses de preparación, diablos, años en realidad. Todo este tiempo podría haber estado buscando. Él ciertamente no esperó hasta ahora para informarme de las condiciones de vivir con él después de la secundaria. Pero simplemente no era de los que se preocupan mucho por algo hasta estar a días de una fecha límite. Encontrar un trabajo en ese entonces no era fácil. Me había teñido el pelo de verde y tenía perforaciones en la nariz y los labios, sin mencionar los aretes de calibre y una serpiente mal hecha con aguja e tinta en mi antebrazo que mi yo de 16 años se había infligido. En resumen, no me contrataban en la mayoría de los lugares, y dado que tenía aproximadamente una semana para resolver todo, como de costumbre, estaba en una carrera frenética para organizar algo antes de enfrentar las consecuencias. Pero entonces, como si fuera un milagro morboso, un policía fue asesinado a tiros en la avenida 84, muy cerca del Pass and Go, y poco después apareció una vacante para el turno de noche. El Pass and Go y la avenida 84 en general tenían una reputación bastante mala. Verás, la 84 era una de las pocas carreteras en el pueblo que aún no estaban pavimentadas en algunas partes, especialmente en el extremo norte, poco después del Pass and Go, y serpenteaba junto a una zanja de drenaje bastante profunda, donde nunca se habían construido barandillas, a pesar de décadas de quejas. Había una curva particularmente cerrada más adelante en la carretera, donde muchos conductores ebrios y adolescentes a exceso de velocidad aprendían que no eran, de hecho, invencibles, algunos incluso llevándose esa lección a la tumba, y la falta de alumbrado público solo la hacía aún más peligrosa. Pero esas eran solo las preocupaciones lógicas. En un pueblo pequeño como el mío, la gente está lo suficientemente aburrida como para inventar historias sensacionalistas, y así, la 84 nunca podía ser simplemente una carretera peligrosa con una construcción deficiente y falta de medidas de seguridad, sino que estaba maldita y embrujada. La gente moría allí con tanta frecuencia, no porque fuera simplemente una carretera peligrosa, sino porque era sedienta de sangre, maligna. La recepción de los celulares se cortaba en la carretera, no porque estuviera prácticamente en el lugar más alejado del pueblo, sino porque alguna entidad maliciosa quería aislarte. ¿Lo entiendes? El bosque más allá de la zanja era aún peor. En 3 ocasiones desde el cambio de siglo se encontraron cuerpos allí, 1 por suicidio y 2 en tumbas poco profundas. Y en un pueblo tan pequeño como el mío, eso es un número considerable. Sin embargo, para un criminal, tenía sentido enterrarlos allí. Nuevamente, ese lugar estaba básicamente abandonado y completamente aislado. Realmente, las únicas otras personas tan al noroeste del pueblo eran los empleados del Pass and Go,
y no les pagaban lo suficiente como para estar atentos a nada, sin mencionar que tenían sus propios problemas extraños con los que lidiar. Todo tipo de actividades extrañas e ilegales ocurrían en ese estacionamiento lleno de baches. ¿Y por qué no? Ese lugar era el último faro de la presencia humana en el pueblo durante millas, hasta llegar a la calle 90, la carretera principal que salía de la autopista. Así que cualquiera que trabajara allí tenía suficiente con lo que pasaba en su propia puerta y no prestaría atención a los autos estacionados al lado de la carretera con bolsas sospechosamente pesadas en el maletero. Basta con decir que una vez que se abrió la vacante, yo fui la única persona en el pueblo lo suficientemente desesperada como para dejar una solicitud. Y, ¿sabes qué? Me programaron para empezar 2 días después. Lo aprendí rápido. El trabajo era fácil, y aunque al principio estaba siguiendo a un tipo que, a todas luces, parecía un muerto viviente, una semana después me dejaron solo. Para ser honesto, al principio incluso me gustaba el trabajo. De 10 de la noche a 6 de la mañana eran horas bastante normales para mí de todos modos, y trabajar en el turno de noche finalmente me dio una excusa para dormir hasta las 3. La mayoría de las noches eran tranquilas. A veces, y no exagero, literalmente no veía a un solo cliente. Y otras noches, la rareza de mis interacciones con varios drogadictos mantenía las cosas interesantes. Pero esas noches no son de lo que trata esta historia. La primera vez que recuerdo haber estado bastante confundido fue solo 2 semanas después de haber comenzado el trabajo. Estaba bastante drogado en ese momento, así que me tensé cuando vi a un policía caminando hacia la puerta, pero no era tan descuidado como para fumar antes del trabajo sin gotas para los ojos por miedo a estas situaciones exactas, no tanto preocupado por ser arrestado, sino por lo que mi padre me haría. También tenía una pequeña advertencia en forma de un letrero de abierto, defectuoso en la ventana. El neón a menudo parpadeaba o se atenuaba por alguna razón cuando la gente se acercaba a la puerta. Realmente, no podría decirte por qué pasaba, pero cuando estaba totalmente relajado detrás del mostrador, era mi señal para actuar natural por un minuto. Y dado que un montón de cosas al azar estaban apiladas al lado del mostrador a mi izquierda, frente al estacionamiento y las bombas, nunca podía ver por las ventanas a menos que estuviera mirando activamente por encima, así que no hace falta decir lo que fuera que estaba mal con ese letrero, no era algo que intentaría arreglar. Cuando el policía entró, me recosté lo más casualmente posible e intenté charlar con él para que su mente no divagara a otro lado. ¿Viste a algún loco?, pregunté. Aún no, respondió, examinando las bebidas energéticas como si fueran una selección de vinos finos. Sonaba bastante aburrido y esperaba que eso no fuera una indicación de que estaba buscando algo que hacer. Bueno, qué suerte, me reí. No puedo decir lo mismo de mí. Sí, se decidió por un Monster sin azúcar. Caminó hacia el mostrador y recuerdo haber pensado que era un tipo nuevo o uno de esos oficiales que nunca dejaban de estar motivados, pasándome en su cabello corto y su corte fresco. Aunque, a juzgar por lo joven que parecía, definitivamente, en sus 20 y tantos, me inclinaba por lo primero. Estos eran los peores tipos de policías según mi experiencia. Siempre están buscando una forma de destacar ante sus superiores. Sí, continué. Vi a una señora durmiendo en un carrito de compras atrás. Le pregunté por qué el carrito y dijo que aprendió en un programa de televisión que nunca
Debes dormir en el suelo desnudo. Uno aprende algo nuevo todos los días. Sonreí. Eso realmente pasó la semana pasada, pero ¿quién lleva la cuenta? Ft. Él realmente sonrió ligeramente. ¡Qué locos, hombre! Sí. ¿Eso será todo? Sí. 329. Tocó su tarjeta en el lector, y mientras se procesaba la venta, recuerdo haber sentido un poco de preocupación por el tipo. No era un gran fan de los policías, pero uno de ellos había muerto por aquí recientemente, y hablar con este tipo cara a cara lo humanizó un poco para mí. Mientras tomaba la bebida y la deslizaba del mostrador, dije, «Cuídate por ahí». Me miró y levantó una ceja. «¿Sabes algo que yo no?» «No. Solo, ya sabes. Ese policía que fue asesinado aquí hace un par de semanas». «¿Ah?» Solo lo miré. «Escucha». Miró mi placa de identificación por un segundo. «Carter, no puedes creer todo lo que escuchas sobre este lugar. Avenida 84 es solo una calle, hombre. La mayoría de lo que escuchas sobre este lugar está exagerado o incluso totalmente inventado». Sí, está bien. Bueno, que tengas una buena noche, oficial». Hice una pausa, entrecerrando los ojos en su placa de identificación. Brady se fue caminando hacia la noche, con su bebida energética en la mano. En ese momento no le di mucha importancia a esa interacción. Aprendí la mayoría de mis noticias de memes, y definitivamente era posible que estuviera equivocado. Improbable, pero posible. Pero con el tiempo comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. Y no hablo de drogadictos durmiendo en carritos de compras. Comencé a notar una anomalía con el letrero de neón. Verás, en realidad no parpadeaba muy a menudo. Al principio parecía que sí, pero después de ser sorprendido varias veces por personas al azar entrando, me di cuenta de que no podía confiar en él tanto como pensaba. Sin embargo, extrañamente, aunque parecía inconsistente, me di cuenta de que siempre parpadeaba y se atenuaba para ciertas personas. Había una señora que venía aproximadamente una vez a la semana y compraba un boleto de lotería. Supuse que debía estar bastante deprimida, porque siempre usaba la misma ropa y venía a este lugar mugriento con relativa frecuencia. Cada vez pedía el mismo boleto, Cash Kaiser, y cada vez que se lo entregaba, me sonreía y decía, «Tal vez esta noche sea la noche». Incluso en su voz podía escuchar cuánto necesitaba un descanso. Pero supongo que esa noche nunca llegaba, porque 1 o 2 semanas después, siempre regresaba, siempre vestida igual, siempre comprando una tira, colorida de falsa esperanza de que las cosas cambiarían repentinamente para ella. Intenté charlar con ella cuanto más venía, pero no estaba dispuesta a dar detalles sobre su vida. Mayormente no respondía, solo asentía o me daba respuestas de una palabra, y luego se iba algo apresurada. Pero su ropa no era lo único que permanecía igual cada vez. Cada vez que entraba al Pass and Go, ese letrero parpadeaba. Ahora, podría haber estado dándole demasiadas vueltas al asunto. Me pregunté si el letrero estaba conectado a un cable en el suelo, tal vez, y quizás ciertas personas lo pisaban, y esas personas simplemente entraban de la misma manera cada vez. Realmente no lo sabía, no soy electricista, pero el tipo de día de la marmota que ocurría cada vez que ella pasaba por ahí realmente me intrigaba. Luego, una noche a principios de julio, tuve otra experiencia curiosa. Estaba escuchando un podcast sobre ayahuasca y contemplando si alguna vez me lanzaría a probarlo cuando el parpadeo verde de mi sistema de alerta temprana inconsistente llamó mi atención.
y cuando mis ojos pasaron del letrero de neón y sobre la mercancía en el mostrador hacia las bombas, en la oscuridad, más allá, vi a un tipo echando gasolina a su camioneta, probablemente de unos 30 y tantos años. Tenía una expresión muy ruda en el rostro, pero no le habría dado importancia si no fuera porque alguien estaba con él, una chica de mi edad aproximadamente. Mientras él estaba en la bomba, ella se dirigía a la tienda. Tenía el cabello negro hasta los hombros y unos grandes ojos marrones. Su piel era algo pálida, como si probablemente no saliera mucho, y llevaba jeans ajustados y una camiseta gris. Tan pronto como noté que se acercaba, di un paso atrás desde la ventana. Definitivamente no quería asustarla al ser visto espiando por encima del mostrador a través del vidrio. Entró, y cuando sonó el timbre sobre la puerta, no pude evitar mirarla mientras se dirigía directamente a los snacks. Era bonita, y al principio consideré coquetear con ella, pero luego miré por encima del mostrador al tipo en el estacionamiento, presumiendo que era su hermano mayor o su padre, o algo por el estilo. No quería molestarlo, así que decidí mantenerlo casual. La siguiente vez que la encontré, estaba junto a los refrigeradores en la pared trasera, sin mirarme mientras escaneaba nuestra selección de bebidas deportivas. Luego tomó un Gatorade rojo y se acercó al frente. Puso la bebida y una bolsa de Lay's clásicas en el mostrador, y cuando noté que eran casi las 4 de la mañana, no pude evitar preguntar, ¿qué te trae tan tarde? Estaba escaneando los artículos con memoria muscular, mis ojos encontrándose con los de ella después de que miró el mostrador por un segundo, como si considerara una respuesta. Nada en realidad. ¿Hermano mayor? Fliqué mis ojos hacia el tipo en el estacionamiento, y ante esto, su nariz se arrugó. No. Pensé que era una respuesta extraña. Pregunté mientras el total aparecía en la pantalla. ¿Es asqueroso tener un hermano? Es asqueroso besar a tu hermano. Sonrió débilmente, y no quería parecer espeluznante, pero no pude evitar ponerme de puntillas por un segundo y mirar al tipo otra vez. Sin duda, el hombre estaba en sus 30, y si tuviera que ser más específico, me inclinaría más hacia finales de los 30 que principios. Llevaba botas, jeans y una camisa de franela azul y marrón, y tenía una barba de varios días que podía ver desde la tienda. Cuanto más lo miraba, más extraño me sentía, pero de nuevo nada de esto era de mi incumbencia, y no quería indagar. Definitivamente no parecía estar con él en contra de su voluntad. Ah, entendido, sonreí, pero todo el asunto me parecía innegablemente extraño mientras ella me entregaba un billete de 10. ¿Ustedes van de viaje o algo por el estilo? ¿Algo por el estilo? Había una mezcla turbulenta de emociones en sus ojos, y aunque parecía emocionada, definitivamente entusiasmada por algo, también parecía estar anhelando algo. Solo tuve un vistazo de ello, ya que inesperadamente preguntó, ¿alguna vez has hecho algo totalmente loco? ¿Como de la noche a la mañana? Quiero decir, una vez tomé una dosis heroica de hongos en un impulso sin un cuidador. Sonreí. Y ella también se rió, pero negó con la cabeza. No me refería a algo como eso. Hizo una pausa. De todos modos, que tengas una buena noche. Tú también, dije, pero mientras se giraba y se alejaba, sentía una urgencia creciente. Por decir algo, por preguntarle por qué estaba con este tipo que parecía ser su padre, por indagar más sobre esta cosa loca de la noche a la mañana que estaba insinuando, o esta aventura tipo viaje por carretera en la que estaba, que la tenía en esta gasolinera infame a las 4 de la mañana,
pero en ese momento era demasiado inmaduro y egoísta, incluso sintiendo que probablemente debería investigar qué estaba pasando, probablemente prestar más atención a lo que ocurría. También sentía que realmente no podía molestarme, aunque, un momento después de que salió de la tienda, mi curiosidad se apoderó de mí otra vez y miré por encima de los cigarrillos hacia la camioneta en el estacionamiento. Ella ya estaba dentro y a primera vista parecía bastante normal. Era vieja y de un rojo algo desvaído, con tablas de madera en la parte trasera bajo una lona azul. En general, nada sospechoso. Pero cuando llegó al desvío hacia la 84 y giró a la derecha, noté que la ventana del lado del pasajero estaba rota, como si la hubieran golpeado. No podía ver bien a la chica desde tan lejos, pero que estuviera en la camioneta de este tipo mayor, con la ventana derecha destrozada, me hizo sentir aún más extraño por todo el asunto. Algo estaba definitivamente mal. Pero en ese momento, mi flojo trasero simplemente no se preocupó lo suficiente. Sin embargo, fue a mediados de julio cuando la fachada de los excéntricos clientes nocturnos se rompió para siempre, y me vi obligado a ver lo que realmente estaba pasando. Comenzó con un fuerte rugido desde el estacionamiento. Me puse inmediatamente incómodo cuando un idiota motociclista llegó, acelerando su motor como si fuera lo suficientemente ruidoso como para que le diera un descuento. Luego, se bajó de la moto y vino tambaleándose hacia la puerta, el neón verde parpadeando sobre él desde la ventana. Podía decir solo desde el mostrador que estaba completamente borracho. Apenas podía entrar. Vino directo al mostrador y apestaba absolutamente a alcohol. «Dame un paquete de mentolados, Camel», balbuceó, apoyándose en el mostrador con su mano derecha. «¿Estás bien, hombre?» Tomé el paquete. «¿Qué mierda quieres decir?» Su hostilidad me asustó tanto como me molestó. «Obviamente estás borracho como una cuba», respondí. «Acabas de llegar aquí en una motocicleta. Parece una mala idea». «Cállate la puta boca y véndeme los cigarrillos, hombre». Me miraba como si estuviera listo para golpear. Y aunque estaba tan jodido que no dudo que podría haberlo vencido, era un tipo grande y realmente no valía la pena el problema. «¿Tu funeral?», murmuré, tomando los cigarrillos y notando que era el último paquete. Normalmente habría hecho algún comentario al respecto, pero con este tipo solo quería que se fuera. Cuando le deslicé los cigarrillos, me arrojó el dinero y casi se fue sin su cambio. Luego salió tambaleándose por la puerta, empujándola tan fuerte que me pregunté si la rompió. Y luego, sin ninguna advertencia, mientras se tambaleaba junto a la ventana hacia su moto, todo su cuerpo cambió. Mi respiración se detuvo cuando noté que su cabeza estaba abollada. Le faltaban varios dientes y la sangre corría por su rostro y empapaba su chaqueta. Estaba cubierto de cortes y rasguños de pies a cabeza y su brazo derecho estaba roto, con el hueso sobresaliendo ligeramente. Tropecé hacia atrás y caí, derribando los bolígrafos de vapeo. Luego casi resbalé con ellos mientras me ponía de pie y lo perseguía por la puerta, mirando con horror y desconcierto mientras subía a una motocicleta empapada, la parte delantera totalmente destrozada. «Oye», grité. «Hombre, ¿estás bien?» Solo me miró, y mientras me miraba a los ojos, su expresión era totalmente diferente a la de antes. No estaba enojado, ni confrontacional, ni siquiera borracho. Solo tenía esa mirada totalmente sobria de arrepentimiento. Miró un momento más, luego aceleró su motor, y de alguna manera a él y su moto destrozada
se alejaron a toda velocidad en la noche, dejándome totalmente solo bajo el neón parpadeante. Y luego, tan pronto como desapareció por la carretera, el letrero dejó de parpadear, brillando constantemente como de costumbre. Corrí hacia las puertas, abriéndolas de un tirón y casi colapsando mientras irrumpía en la trastienda y caía en el asiento frente a la computadora. Saqué el video de las cámaras de seguridad y lo rebobiné un par de minutos, desesperado por ver si, de alguna manera inconcebible, solo había estado imaginando cosas. Pero aunque estaba dispuesto a creer que no estaba realmente herido y que todo estaba en mi cabeza, no estaba para nada preparado para la vista de mí, hablando solo al aire. Así es. El tipo nunca entró en absoluto. Volví a ver mi dura reacción al inexistente rugido de su motor, mis ojos siguiendo nada caminando junto a la ventana hacia la puerta que nunca se abrió. Luego me di cuenta de que nunca había tomado el paquete de mentolados. Mi mano se detuvo sobre él y no le entregué nada a nadie. Lo mismo pasó con la caja registradora. Y luego, finalmente, me vi tropezar hacia atrás y caer, arrojando cosas por todos lados en un pánico. Corrí hacia la puerta, gritando en la noche, pero solo estaba yo. Me llenó de un terror tan paralizante que casi me fui de allí en ese momento. Me senté en el escritorio por un momento, temblando. Estaba alucinando. Había oído que puedes tener psicosis permanente, similar a la esquizofrenia, por la psilocibina, pero esta fue la primera y única vez que había alucinado cuando no estaba bajo los efectos. Y mientras miraba fijamente el monitor sin parpadear, temblando en mi lugar, realmente no podía decir que era más horrible. Si no había visto eso realmente, o si lo había hecho. Pero entonces, mis ojos se dirigieron a la única parte de mi memoria que fue corroborada por las cámaras, el neón. Estaba tenue, y mientras despausaba el video, vi que seguía parpadeando hasta que mis ojos se volvieron hacia el final de la 84 que podía ver, y tan pronto como lo hicieron, brilló como siempre. Rebobiné el metraje otra vez, y efectivamente, tan pronto como comencé a reaccionar a la motocicleta fantasma, el letrero comenzó a parpadear. Parpadeó todo el tiempo, durante toda esa interacción, hasta que el motociclista se fue. Así que no estaba loco, algo sugería que estaba pasando más de lo que simplemente estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces, ¿qué demonios acababa de pasar? Ni siquiera regresé al frente mientras comenzaba a recordar todas las otras veces que el letrero había parpadeado. E instantáneamente recordé a la señora de los boletos de lotería. Rápidamente busqué en Google muertes en la Avenida 84, pensando que tal vez podría identificar a algunas de estas personas, pero lo primero que apareció fue el tiroteo del policía. Entonces mi mandíbula cayó mientras miraba los ojos conmemorados del oficial Brady. Apenas podía quedarme quieto mientras sus ojos me miraban desde la pantalla de la computadora, el mismo oficial con el que había hablado hace solo un mes, que no sabía nada sobre tiroteos de oficiales en la zona, porque él era el oficial que sería asesinado. Seguí buscando, y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara a la señora de los boletos. Era una mujer solitaria, divorciada, que se suicidó en el bosque a un par de millas al norte de aquí en 2011. Y el motociclista se había estrellado en la zanja justo en la curva hace 3 años, uno de muchos conductores ebrios que no reaccionaron a tiempo a la curva y se fueron de frente al canal.
Grité cuando sonó el timbre sobre la puerta y escuché a alguien girarse en la parte delantera de la tienda, sobresaltado por mi reacción. Me puse de pie y caminé al frente, congelándome, cuando mis ojos se encontraron con los del oficial Brady brillando bajo el neón parpadeante. ¿Estás bien? Parecía estar tanto preocupado como frustrado. Solo lo miré, totalmente incapaz de hablar. Sí. ¿Estás drogado?, me observó. No. Me miró un poco más, pero luego caminó por su camino inmortalizado a través de la gasolinera, su mirada recorriendo el refrigerador de bebidas energéticas. No pude evitar mirarlo directamente, completamente sin palabras, mientras se movía casi exactamente de la misma manera que lo había hecho en junio, finalmente tomando ese mismo Monster sin azúcar. Luego caminó hacia el mostrador, y mis manos temblaban mientras tomaba la bebida de él. Oye, me miró, ¿estás bien? Miré a los ojos del hombre muerto. Cosas personales. ¿Está pasando algo? Parecía que estabas mirando el metraje de las cámaras de seguridad cuando entré. Notó y escuché en silencio. Si alguien está merodeando por aquí, podría investigar. Quería abordar lo que realmente estaba pasando, indagar en Minnow-Shawn, su mente, y ver si realmente no sabía que estaba muerto o si solo estaba rondando este lugar y todo esto era una actuación. Luego comencé a preguntarme si tal vez esto era alguna especie de máquina del tiempo, si podía advertirle sobre lo que estaba destinado a pasarle y evitar que muriera en primer lugar. Pero al recordar el cadáver del motociclista montando su Harley empapada, llegué a la conclusión de que nada de lo que le dijera a esta visión del oficial iba a salvar su vida. Y además, aposté, tan pronto como saliera por esa puerta, también sería un cadáver. ¿Estás ahí? Agitó su mano frente a mi cara. Háblame, pequeño. Pareces haber visto un fantasma. Casi me reí. Sí, estoy bien. Le deslicé su bebida. ¿Me vas a decir el total? Es gratis esta noche. Por mi cuenta. Que tengas una buena. Oficial Brady, parpadeó. Se quedó allí un momento como si considerara investigar la gasolinera a pesar de mi cooperación, tratando de llegar al fondo de mi comportamiento inusual. Y tal vez en vida lo habría hecho. Pero su marcha fatídica hacia la calle donde le quitarían la vida parecía programada para reanudarse mientras de repente se giraba y salía por la puerta, justo como lo había hecho la última vez en junio, llevándose su bebida energética con él. Lo seguía afuera, parándome bajo el letrero fluctuante mientras mis ojos caían sobre las heridas de salida en su espalda, las rayas rojas oozing de los agujeros en su uniforme. Sentí que podía llorar al verlo. Volví a entrar y había decidido renunciar en ese momento. Escribí una nota y la dejé en la oficina del gerente. Luego cerré el lugar y dejé la llave bajo el intercambio de cilindros de propano al frente, a punto de enviar un mensaje de texto a mi relevo matutino sobre dónde estaba la llave cuando me congelé. Recordé a la chica. La chica, con cabello negro y grandes ojos marrones. El letrero de neón que una vez pensé que era mi alerta temprana de clientes, y ahora entendía que era algún tipo de radar de detección paranormal, había parpadeado con su entrada también, justo como lo había hecho para el motociclista, la señora de los boletos y el oficial Brady. En ese momento me consumió extrañamente este deseo de saber qué le había pasado. Tal vez fue porque la encontraba bonita, o tal vez porque incluso en ese momento, esa noche, algo se sentía terriblemente mal. Pero por alguna razón u otra, me obsesioné completamente con descubrir qué le había pasado,
al punto de que decidí abrir la tienda y quedarme. Volví a la computadora, pero por alguna razón, aunque pude encontrar información sobre otras personas que habían muerto en la zona, algunas de las cuales incluso había visto entrar por las puertas de esta gasolinera en medio de la noche, no pude encontrarla a ella. Y eso realmente me carcomía. Volví al frente en algún momento alrededor de las 5 de la mañana, pero aún estaba buscando en mi teléfono por la chica. Aunque cuando llegó mi relevo a las 6 de la mañana, todavía no había encontrado nada. Y esa fue mi obsesión durante los siguientes días. Cuando agoté cada artículo sobre muertes en la 84, comencé a preguntarme si alguien siquiera sabía que estaba muerta. Así que busqué personas desaparecidas locales y revisé todas, pero aún así, ninguna de ellas era esta chica. Me persiguió durante días. Comencé a revivir tanto de esa noche como pude, intentando recordar cada detalle. Podía recordar que ella insinuó que el tipo con el que estaba era su novio, lo cual incluso entonces era una bandera roja, pero ahora, al recordar a ese hombre mayor en el estacionamiento echando gasolina en la oscuridad, me llenaba de temor. No lo vi muy bien. Podía decir que tenía algo de barba y llevaba una franela, jeans y botas, pero ¿de qué servía eso? En cuanto a su camioneta, no estaba seguro de qué marca o modelo era, solo que era roja y parecía vieja. Solo podía asumir que el vidrio roto era como la motocicleta del motociclista, algo que había ocurrido después de la muerte de la chica, o más probablemente durante. Luego recordé que me preguntó si alguna vez había hecho algo loco y de la noche a la mañana. Y mientras reflexionaba sobre las palabras durante horas, sentado en el porche trasero fumando un porro mientras el sol se ponía antes de mi turno, ruminé sobre todas las posibilidades que una declaración tan vaga podía significar. Pero luego, cuando recordé que dijo que estaba en algo como un viaje por carretera, comenzó a encajar. El tipo con el que estaba, su novio, debía estar llevándola a algún lugar, probablemente lejos de su hogar. Tal vez habían estado hablando en línea, probablemente en secreto, porque ningún padre dejaría que su hija saliera con un hombre adulto como ese, y ella parecía tener unos 18 años como yo. Tal vez él había conducido hasta donde ella vivía, y esta gran, loca decisión de la noche a la mañana que ella tomó fue subir al vehículo de este extraño que ella había sido engañada para pensar que era seguro, conducir con él durante Dios sabe cuánto tiempo, mientras la llevaba a Dios sabe dónde. Y luego se detuvieron en el Pass and Go en la avenida 84 para echar gasolina. Al principio, esa parte no tenía sentido para mí. Sí, este lugar estaba a un par de millas al sur de la calle 90, que salía directamente de la autopista, pero ¿por qué no se detuvo a echar gasolina en una de las muchas gasolineras más cerca de la interestatal? Aunque, cuanto más lo pensaba, más comenzaba a armar el rompecabezas. Si este tipo realmente era de otro estado y estaba intentando llevarla a su casa sin ser detectado, tenía sentido que no se detuviera justo al salir de la autopista en la gasolinera más cercana donde los policías podrían estar revisando grabaciones de cámaras. En cambio, condujo a la carretera más apartada de todo el pueblo, la avenida 84. Comencé a sentirme abrumado. Realmente no tenía nada con qué trabajar para estrechar mi búsqueda, y por lo que sabía, tendría que mirar listas de personas desaparecidas en cada estado circundante y tal vez incluso más lejos. Quiero decir, era simplemente imposible. Pero al final
Diciendo una oración a quien estuviera escuchando, escribí la cadena más vaga de pistas que tenía. Chica desaparecida, ojos marrones, cabello negro, camioneta roja. Y luego desplacé, y desplacé, y desplacé. Primero lo busqué en varios condados de Iowa. Tal vez ella era solo de una parte más baja del estado. Pero cuando eso no dio resultados, busqué la misma frase con condados en Missouri al final, y luego Kansas, y luego Nebraska. Y luego, después de más de una hora de búsqueda, mi corazón dio un salto. Vi esos grandes ojos marrones mirándome desde la pantalla de mi celular. Hice clic en el artículo de noticias, y allí, en su lista de personas desaparecidas, estaba inconfundiblemente el rostro de la chica, justo como el de la gasolinera. Inmediatamente leí el artículo, como si fuera alguna revelación divina. Su nombre era Amber Wicker. Habría cumplido 18 años. De hecho, su cumpleaños fue hace solo 2 meses, pero su desaparición fue hace 4 meses, lo que significaba que en la noche en que realmente entró en la gasolinera, y no en el recuerdo, que había cohabitado, solo tenía 17 años, lo que hacía todo aún más perturbador para mí. Fue vista por última vez en la cámara Ring de la puerta de su casa, subiendo a una camioneta roja estacionada al otro lado de la calle, casi totalmente fuera del encuadre, pero incluso en el vistazo disponible en el video podía decir que era la misma cuando vi las tablas de madera y la lona azul. Mi estómago se hundió mientras veía a Amber apresurarse por el camino de entrada, mirando una vez por encima del hombro hacia la seguridad de la casa que estaba abandonando, luego alcanzando la camioneta y subiendo al asiento del pasajero antes de que se alejara por la carretera. Me recosté en la silla, dejando escapar un suspiro agotado, así que Amber Wicker era su nombre, y hasta donde sabía la policía, estaba desaparecida. Pero yo sabía que estaba muerta. Después de todo, cada cliente que había entrado bajo el letrero parpadeante era un cadáver. Y por mucho que quisiera creer lo contrario, asumí que su caso no era diferente. Así que, por mucho que quisiera dejar de trabajar en ese lugar, por mucho que me molestara ver a esos fantasmas caminando por los caminos fatídicos de sus recuerdos a través del purgatorio que era el Pass and Go en la avenida 84, tenía que quedarme. Tenía que esperar hasta que Amber regresara para poder reunir suficientes pruebas para dárselas a la policía. Después de todo, aunque algunos de los muertos solo entraron una vez, como el motociclista, otros habían entrado 2 veces, como el oficial Brady, e incluso otros habían entrado casi semanalmente, como la señora de los boletos. Eventualmente, esperaba, ella regresaría. Y así, el resto de julio, tomé más turnos nocturnos, desesperado por estar allí la noche en que con suerte regresara. También hablé con Justin, el tipo al que había seguido y que trabajaba de noche cuando yo no estaba, pero su cerebro parecía constantemente frito por algo, y si había tenido alguna experiencia paranormal, no lo había notado. Le pregunté sobre el parpadeo del letrero y dijo que ocurría de vez en cuando, así que sabía que había visto al menos algunos fantasmas, pero cuando le pregunté por Amber, no estaba seguro si la había visto o no. No hace falta decir que no estaba obteniendo nada útil de él. Le pedí que solo mantuviera los ojos abiertos por ella, y si la veía, que anotara la matrícula de la camioneta en la bomba. Pensarías que una solicitud tan extraña levantaría una ceja, pero estaba tan zombificado por lo que sea que estaba consumiendo en su tiempo libre que solo dijo, claro. En las semanas después de que identifiqué la verdadera identidad de Amber,
comencé a investigarla un poco. Solo pude encontrar 2 artículos sobre ella. Uno fue el que encontré primero, que solo tenía los detalles básicos de su desaparición, y el otro era un artículo aún más pequeño en el que sus padres habían dado una declaración y un número al que llamar si alguien sabía algo. Realmente quería llamar a ese número, pero sabía que en este momento, honestamente, no tenía Nada. Siempre podía decir que estaba en la gasolinera esa noche y vi algo, pero el metraje de las cámaras de seguridad solo retrocedía 60 días, así que no habría pruebas de ninguna manera. No tenía una matrícula y estaba en otro estado. No tenía mucha fe en que la policía pudiera hacer mucho con eso, y no quería darle falsas esperanzas a sus padres. Así que decidí que simplemente esperaría hasta que su recuerdo se repitiera de nuevo y pudiera reunir algunos detalles accionables. Mientras tanto, cuanto más la buscaba, finalmente pude encontrar algunas de sus redes sociales, pero su Instagram era privado y su Twitter estaba inactivo desde hace años, aunque cuando tropecé con su Facebook, aunque también llevaba 2 años sin publicaciones, me sentí extrañamente más conectado con ella mientras desplazaba por sus fotos esta antología inmortal del tiempo de una chica muerta en la Tierra, flotando en el ciberespacio para que cualquiera la encontrara y compartiera sus recuerdos de antes de que su vida fuera arrebatada prematuramente. Encontré fotos de ella riendo con sus amigos, sonriendo en un baile, soplando velas de cumpleaños. Vi publicaciones aleatorias que iban desde proclamar emocionada que había obtenido su permiso de aprendizaje hasta quejarse por haber fallado un examen de biología. Todos estos momentos de la vida de esta chica, tanto significativos como insignificantes, estaban aquí para siempre, recuerdos accesibles para cualquiera que se preocupara por encontrarlos. Y realmente, su aparición en la gasolinera no era muy diferente. Aunque ese recuerdo era sobrenatural, desarrollándose en tiempo real sobre un lugar real, era, en esencia, lo mismo, solo un momento de su existencia que personas no afiliadas como yo podían presenciar. Aunque si yo había sido el que lo vio por una razón, o si mi observación de ello era tan intrascendente y aleatoria como desplazarme por su página de Facebook, sentía que ahora formaba parte de la historia de esta chica y era mi deber ayudarla como pudiera. Pero para agosto, ella aún no había regresado. Y extrañamente, tampoco lo habían hecho el oficial Brady, ni el motociclista, ni siquiera la señora de los boletos. Solo hubo otra ocurrencia del letrero parpadeando, y supongo que fue un fantasma que no apareció o un maldito del universo, porque nadie terminó entrando. Me preocupé de que cualquier fenómeno sobrenatural que había estado ocurriendo hubiera terminado tan repentinamente como comenzó, y que nunca la volvería a ver. Nunca tendría la oportunidad de expiar mi complacencia apática esa noche, cuando podría haber prestado más atención a una situación que obviamente era sospechosa. Aún peor, me iba a la universidad en solo un par de semanas. Mis días restantes en el Pass and Go estaban contados. Así que el 3 de agosto, mientras estaba sentado detrás del mostrador en plena noche, esperando la repetición purgatorial de la última parada de un espectro en el camino hacia su muerte prematura, tomé una decisión. Si no entraba esta noche, entonces mañana, tomaría el asunto en mis propias manos. Se me ocurrió que Amber debió haber muerto cerca de aquí. Los únicos fantasmas que alguna vez entraron en esta gasolinera fueron los que murieron en la avenida 84, y eso fue cierto para el oficial Brady,
que fue asesinado justo por la carretera, el motociclista que se estrelló en el canal en la curva, la señora de los boletos que se ahorcó en el bosque y todos los demás que había visto entrar por esas puertas bajo el brillo verde parpadeante. Y aunque no tenía idea de dónde buscar, tenía una cosa en la que basarme. Había visto la camioneta girar a la derecha en el desvío, así que en algún lugar al norte de aquí, ella debió haber muerto. Y tal vez, solo tal vez, podría descubrir ¿dónde? Por la mañana aún no la había visto, ni a ningún fantasma, y después de charlar con Tegan, mi relevo matutino, salí hacia mi auto. Pero aunque había planeado conducir a casa y dormir un poco, luego buscar más tarde, simplemente no pude resistir el impulso de buscar en ese momento. Y así, con mi uniforme de Pass and Go y todo, caminé hacia el desvío donde había visto esa camioneta fantasma girar a la derecha, y luego hice lo mismo, caminando hacia el norte por la carretera. El sol apenas estaba saliendo sobre los árboles, y no podía recordar la última vez que había apreciado un amanecer. Usualmente, aceleraba a casa, intentando ganarle a la luz del sol a mi habitación, donde podía cerrar mis cortinas blackout y descansar como si aún fuera de noche. Luego despertaba a las 3 o 4 de la tarde. Pero esta mañana, moviéndome lentamente por la carretera junto al canal y escaneando constantemente en busca de algo fuera de lo normal, no pude evitar disfrutar del brillo naranja sobre los árboles. Para cuando había caminado unas 2 millas, el sol estaba completamente sobre el horizonte y los autos comenzaban a aparecer esporádicamente en la 84, aunque para ser honesto, no muchos, ya que esta no era la ruta más directa a ningún lugar del pueblo excepto al Pass and Go. Ya había pasado la infame curva, e incluso me sentí obligado a detenerme allí un momento antes del canal, esperando en un silencio reverente, mientras recordaba la mirada que me había dado el motociclista, el arrepentimiento impregnando sus ojos. Para ahora, sin embargo, ya no podía considerarse un canal. Era una zanja de drenaje en el mejor de los casos, un hueco poco profundo y lodoso junto a la carretera, y más allá estaba el bosque. Pero entonces, en mi constante escaneo del suelo frente a mí, noté algo brillando. Me agaché, mirando pequeños fragmentos de vidrio en el pavimento. Casi como una visión, mi mente pareció reproducir esta simulación y estaba mirando al hombre mientras él y Amber discutían. Perdió los estribos y golpeó su cabeza contra la ventana, rompiéndola. Noté más destellos provenientes de la hierba antes de la zanja, y casi podía escuchar el sonido de sus botas raspando el asfalto mientras pateaba el vidrio hacia abajo, intentando encubrir cualquier cosa que hubiera pasado. Luego noté algo amarillo asomando del lodo. Bajé a la zanja, tomando la esquina del plástico y sacándolo de su tumba lodosa. En mi mano estaba una bolsa de lace clásica desvaída y sucia, mayormente vacía, con solo algunas migajas en el fondo. Mi corazón se aceleró mientras recordaba que ella colocó la bolsa en el mostrador, y nuevamente podía verlo ante los ojos de mi mente, el hombre arrastrando su cuerpo fuera del asiento del pasajero, su pie sin vida rozando la bolsa con ella. Probablemente ni siquiera lo notó en su pánico mientras la arrastraba hacia el bosque, la bolsa cayendo hacia la zanja abajo. Subí la colina al otro lado. Entré al bosque. Mi respiración comenzó a volverse pesada mientras caminaba más profundo, entre los árboles, aterrorizado mientras anticipaba qué espectáculo de pesadilla podría estar a punto de encontrar. Pero no daría marcha atrás ahora. Y mientras la imagen residual de los ojos conflictivos de Amber
aparecía en mi mente otra vez, resolví encontrar dónde estaba enterrada para poder finalmente darle paz a sus padres, tal vez incluso darle paz a ella. Y no tomó mucho más caminar para encontrar pistas. Noté 2 raspaduras apenas visibles en la tierra, donde sus zapatos debieron haber sido arrastrados. Las seguí cuidadosamente, desviándome hacia un grupo de árboles mientras, de repente giraban, finalmente congelándome ante lo que inmediatamente pude determinar era una tumba poco profunda. La hierba alrededor estaba intacta, pero aquí, en solo este terreno, había un montón de tierra desigual. Algo de hierba y hojas habían sido esparcidas precariamente encima en el intento frenético del hombre por ocultarlo, pero no era convincente. Mientras me agachaba ante el terreno, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero tragué y me armé de valor, sabiendo que tenía que seguir hasta el final, por Amber. Deseé tener una pala, pero sin nada más. Solo cavé con mis manos, raspando la tierra y tratando de no considerar la posibilidad de que mis dedos tocaran abruptamente su cadáver. Salté cuando sentí algo que no era tierra, no se sentía como carne podrida. Así que aparté la arena y mis ojos se centraron en una lona azul sucia enterrada en el suelo. Era todo lo que necesitaba ver. Me quedé allí, sacando mi teléfono y llamando a la policía. Y cuando llegaron, en menos de 1 hora, les dije que había salido a caminar por la mañana después de terminar el turno de noche, pero noté el vidrio roto y la basura al lado de la carretera. Me aplaudieron por mi intuición, diciendo que probablemente no habrían encontrado eso sospechoso en absoluto. Y demonios, yo ciertamente tampoco lo habría hecho si no hubiera conocido el contexto. Desde allí dije que caminé hacia el bosque, por curiosidad, pero cuando encontré lo que parecía ser un rastro dejado por pies arrastrados, me convencí de que realmente había encontrado algo serio. Y después de cavar un poco, donde el suelo parecía anormal, vi la lona y asumí lo peor. Fueron más amables de lo que los policías habían sido conmigo mientras me agradecían, y en solo un par de días se confirmó en una noticia que envuelto en esa lona y dejado a pudrirse en el bosque de la Avenida 84 durante el último medio año no era otro que el cuerpo de Amber Wicker, la chica con cabello negro y grandes ojos marrones, dando su próximo gran paso en la vida, el último gran paso que daría. Me alegró haber podido ayudar a su familia a obtener algo de cierre, y demonios, incluso llevar al arresto del bastardo que la mató, cuyo ADN fue recuperado en la escena del crimen. Pero aún así, al final del día, nada de eso la traería de vuelta. Solo me sentía vacío. Encontrar su cuerpo, proporcionarles a sus padres cualquier alivio que pudieran encontrar y poner a ese monstruo en la cárcel, aún no devolvería a esa chica inocente y naïve a la vida. Y mientras escuchaba un podcast, en el turno de noche en mi última noche de trabajo en el Pass and Go, 4 días antes de partir a la universidad, me encontraba constantemente distraído pensando en eso. Pero lentamente aparté mi mente de las cosas, prestando más atención al podcast y comenzando a mirar al vacío, finalmente, con el turno empezando a pasar volando, hasta justo después de las 4 de la mañana. Jadeé cuando el letrero de neón parpadeó. Corrí al lado del mostrador y miré por encima de los cigarrillos. Nunca podré describir la sensación en mi pecho al ver esa vieja camioneta roja. Y aunque sentí hielo en mis venas ante la imagen residual del asesino de Amber,
echando gasolina en la oscuridad, cuando la encontré caminando hacia el frente de la tienda, todo lo que quedó en mi corazón fue un anhelo abrumador, una desesperación inconsolable. Entró en la tienda, el timbre en el techo sonando mientras se dirigía directamente a los snacks. Miré su cuerpo sin daños, su cabello negro limpio, sus inocentes y grandes ojos marrones. Me emocioné al verla, tratando desesperadamente de no llorar. Tomó la bolsa de Lay's, luego caminó hacia las bebidas deportivas y me apoyé en el mostrador, con la barbilla en la palma, mientras miraba a este espectro recorriendo los últimos momentos de su vida sin saber del horrible destino que le esperaba a 2 millas de distancia. Tomó un Gatorade rojo, luego caminó hacia mí, y me sentí sin aliento mientras se acercaba, inseguro de qué diría siquiera. «Vaya, ¿estás bien?», me miró, y debí haber estado escondiendo cómo me sentía aún peor de lo que me di cuenta. «Sí, estoy bien», mentí, escaneando los artículos como robot. Me aclaré la garganta. «¿Qué te trae aquí tan tarde?». «Nada, en realidad». El total apareció en la pantalla. «¿Hermano mayor?», pregunté débilmente, señalando con la cabeza al hombre sin corazón en la oscuridad. No. ¿Es asqueroso tener un hermano? Debí haber hecho la pregunta de manera diferente esta vez, porque me miró más profundamente, preguntando de nuevo, «¿Seguro que estás bien, amigo?». Dios, quería tanto decirle que corriera, que simplemente saliera de aquí, que nunca se acercara a ese hombre otra vez. Quería decirle que estaba a punto de morir, que él era su asesino, que estos eran los últimos minutos de su vida. Pero esto no era una máquina del tiempo. No era diferente a esa página de Facebook de hace años, solo un recuerdo inexplicablemente suspendido en el tiempo, solo una breve expresión de su existencia, que era tan efímera como su tiempo en la tierra. Y nada más. ¿Puedo preguntarte algo? Ella levantó una ceja. Claro. ¿Alguna vez has hecho algo totalmente loco? ¿Solo de la noche a la mañana? Parpadeó salvajemente, visiblemente desconcertada por las palabras. Sí, de hecho, murmuró. Sí, lo he hecho. ¿Por qué preguntas? Me encogí de hombros. Sin razón. ¿Y tú? Sí, lo hice, una vez. Yo, tuve esta extraña corazonada de seguir un rastro hacia el bosque, y encontré un cuerpo. Llamé a la policía y lo reporté. Espeluznante, comentó. Dejé escapar un largo suspiro entregándole las cosas. Oye, esto corre por mi cuenta esta noche. ¿De acuerdo? Oh, claro. ¿Por qué? Solo te pareces a una amiga mía. Sonreí vacíamente. Una amiga que no he visto en un tiempo. De todos modos, es mi regalo. Bueno, está bien. Gracias. Tomó su última comida sin ceremonias. Luego se giró hacia la puerta, caminando hacia el neón oscilante. Que tengas una buena noche, Carter. Miró mi placa de identificación, sonriéndome ligeramente. Me rompió el corazón. Tú también. Amber. ¿Ah? Dije que tú también. Se quedó allí un momento, como si debatiera si me había escuchado bien la primera vez. Luego se giró y salió. Pero no podía quedarme allí sentado, y antes de que me diera cuenta, estaba corriendo alrededor del mostrador, empujando las puertas y saliendo. Me mordí la lengua ante la herida en la parte trasera de su cabeza, la sangre goteando por su cabello y en la parte trasera de su camiseta. Había supuesto que esa había sido la causa de su muerte, pero evidentemente estaba equivocado, porque mientras se giraba hacia mí,
encontré su rostro azul y el moretón púrpura de un cinturón de seguridad alrededor de su cuello. Su ropa estaba cubierta de tierra y sangre, y la bolsa de Lay's estaba vacía y desvaída, con lodo apelmazado por todas partes. La botella de Gatorade estaba medio vacía. Temblé mientras encontraba su mirada llorosa, la desesperación y el arrepentimiento manchando sus grandes ojos marrones, ya no inocentes. «Gracias», susurró. No pude reunir una respuesta. Y luego Amber se giró, la imagen residual de su cadáver subiendo por la puerta del lado del pasajero de la camioneta de su asesino. Me quedé congelado en el lugar, mis ojos siguiendo cada último segundo fugaz de la existencia de Amber, mientras las luces traseras brillaban y el motor zumbaba. Luego la camioneta se alejó, deteniéndose en el desvío. Y luego, mientras se alejaba, girando a la derecha en la avenida 84 y dirigiéndose a su tumba poco profunda, el neón del letrero dejó de parpadear, dejándome parado allí solo otra vez en silencio.